¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio en Explorer Podcast. Mi querido Alan, ¿cómo estás? Adrián, muy contento de estar una semana más, un episodio más acá en Explorer Podcast. Y bueno, esta semana queremos venir a platicar con ustedes sobre algo que hemos estado aprendiendo, pues no en los últimos episodios, sino que prácticamente desde que estamos involucrados en este tema, Adrián, de Explorer School, de todo el tema del deporte, aprendiendo muchísimo de los invitados que hemos tenido, porque realmente, pues todas las personas que nos escuchan, no me dejarán mentir, hay, digamos que si bien todos sabemos por dónde queremos ir y cuál es el objetivo, no sabemos cómo. Y como les decía hace un momento, hemos aprendido, hemos recabado información de las personas con las que hemos tenido oportunidad de platicar, además de lo que hemos aprendido, de lo que hemos estudiado. Y bueno, hoy venimos a platicarles un poquito de lo que consideramos nosotros con esto que hemos aprendido. Puede haber cosas, añadir unas más, quitar unas, pero es lo que nosotros consideramos que es el camino del tenista, digamos que simplificado o explicado para los papás, quienes son principalmente los que en su mayoría a lo mejor no conocen a detalle y más cuando se va empezando en el mundo del tenis. Y bueno, así que venimos a platicarles nada más lo que hemos aprendido para tener una noción, un norte de qué camino hay que seguir, Adrián, para los objetivos que todos nos podemos plantear. Sin lugar a dudas. Y creo que hay mucha información en todos los episodios o en muchos de ellos con personas muy valiosas para quienes siguen Explorer Podcast de manera habitual. Hay, me parece, muchos episodios muy recomendables donde muchos expertos en el tema platican su propia historia, su propia experiencia, y creo que es muy valioso siempre ir a esos episodios, Alan, tratar de, pues, entender, tratar de asimilarlo y, pues, que cada quien vayamos haciendo nuestro propio camino. Si bien no hay una verdad absoluta, pero sí creo que es muy importante escuchar a quienes tal vez ya vivieron o ya pasaron por ese camino, aprender de ellos y poderlo aplicar en el nuestro. Así que bueno, pues como bien comentas, Alan, creo que parte de lo más importante o lo básico, creo yo, y estoy convencido de ello, es plantearse una pregunta inicial. Y esta pregunta deberá ser planteada en familia. ¿Por qué? Porque, bueno, pues ya hablaremos ahorita más adelante sobre este triángulo deportivo, pero antes de ir a los roles y a este triángulo deportivo, conviene plantearse la pregunta, ¿qué quiero? ¿Qué quiero lograr? ¿Qué quiero lograr con el tenis? ¿Qué quiero que mi hijo logre en el tenis? ¿Y qué quiere mi hijo lograr en el tenis? Ahí es donde creo importante sentarse a platicar con nuestros hijos y preguntarles, ¿tú qué quieres lograr con el tenis? Porque sucede que, bueno, hay familias que sí lo hacen, hay quienes no, hay papás que ni siquiera les preguntan y que quieren ver desarrollado su sueño frustrado en sus hijos, hay quienes creen que es lo mejor para sus hijos y ni siquiera los consideran en esta pregunta. Creo que algo muy importante es siempre hacerlos partícipes porque finalmente ellos serán los actores principales, ellos serán los que estarán dispuestos a lograr ese sueño que pudieran tener. Así que lo primero, creo yo, es qué quiero lograr, qué se quiere lograr, en este caso en el tenis, o aplica para cualquier disciplina deportiva. Y ahí es donde se plantean objetivos y prioridades. Y hay algo que yo quiero destacar, Alan, que es diferenciar objetivos del sueño. Es decir, para no llamarle un objetivo, porque si yo tal vez le pregunto a Fabio, mi hijo, oye Fabio, ¿cuál es tu sueño? ¿O cuál es tu objetivo? Se pueden confundir. Y él puede decir, mi objetivo es ser tenista profesional o ser el mejor tenista del mundo. Yo a eso le llamaría sueño. Y eso lo dejo en la punta de la montaña, pensando que eso está allá arriba. Y si bien es mi enfoque y es mi expectativa, lo que yo me debo de enfocar principalmente es en el día a día. Y ahí es donde vamos a establecer nuestros objetivos. Ahí es donde vamos a establecer qué es lo que vamos a hacer todos los días y donde debemos identificar cuáles son las prioridades. ¿Para qué? Para que el camino se haga mucho más sencillo, para que cuando haya una bifurcación, cuando haya varios caminos que tomar, bueno, tengo que pensar a dónde quiero ir. Y si sé a dónde quiero ir, pues va a ser mucho más fácil tomar ese camino. Me acuerdo de aquel fragmento de la película de Alicia en el País de las Maravillas, donde Alicia va justamente caminando y de repente hay varios caminos que tomar, aparece el gato Rizón y le dice, oye gato, por favor dime qué camino debo de tomar. Y le pregunta el gato a Alicia, bueno, pues todo depende a dónde quieras ir. Y le dice a Alicia, no, eso no importa. Ah, y en ese momento interrumpe el gato y le vuelve a replicar y le dice, ah, si no importa, pues toma el camino que tú quieras.
Entonces, ahí está, creo que, digo, una metáfora, ¿verdad? Muy, muy padre, que podemos aprovechar para entender que el camino se hace mucho más fácil cuando, cuando tenemos ese sueño, esa idea. Yo sé que no es sencillo, Alan, porque, pues, a ver, a mi edad, de repente yo amanezco y digo, ¿y ahora para dónde, verdad? ¿Y ahora qué queremos? O sea, yo tengo por ahí mis sueños, tengo mis objetivos, pero de repente, pues, se nos puede confundir un poquito y creo que esto es normal. Creo que lo importante es seguir, tener ese sueño allá en la punta de la montaña e ir corrigiendo en el camino, Alan. Así es, Adrián, y es un buen recordatorio de esto que acabas de decir, es muy importante porque claro que es válido tener un sueño grande, un sueño a lo alto al cual estamos apuntando, pero ese va a ser una consecuencia de los objetivos y de todo el trabajo que se hace en el día a día. Es un norte, algo que queremos alcanzar, pero el trabajo está en el día a día y en los objetivos a corto y mediano plazo que nos pongamos, es ahí donde está lo importante, porque si no trabajas en esos pequeños objetivos del día a día, será muy complicado, si no es que imposible poder alcanzar ese sueño grande que tenemos, Adrián. Y también muy importante esto sé que lo hemos hablado en muchos episodios y es algo que se menciona prácticamente siempre, pero es muy importante tener alineados estos objetivos con el triángulo del deportista, es decir, el jugador o la jugadora, su familia y el entrenador. Porque si todo, o sea, para que poder lograrlo o tener un mayor porcentaje de posibilidades de alcanzarlo, hay que estar alineados en el mismo objetivo. Si a lo mejor el jugador entrena para ser el número uno del mundo, pero su entrenador lo entrena para ser el número uno de su ciudad, pues creo que ahí está algo diferente. O si los papás, su objetivo más que ser profesional es que se vaya a estudiar college, pues creo que hay que tener en sintonía, hay que sentarse las tres partes para decir, a ver, ¿qué queremos y qué es lo que vamos a hacer para lograr cada uno de los objetivos o el objetivo principal que se tenga? Entonces, es solamente un recordatorio, Adrián, de esto que hemos, como decíamos, hablado mucho, que es importante traerlo aquí a la charla para entender que, pues, si bien el objetivo es de una sola persona, en este caso el jugador, el trabajo es de al menos tres partes. Claro, claro que sí. Y ya profundizaremos en los roles de cada una de las partes. Pero antes yo me quiero regresar un poquito para abrir un comentario importante, Alan, que es que, y lo hemos repetido en muchas ocasiones, el deporte tiene una vigencia. Esto es importantísimo entenderlo también, porque creo que muchos papás de repente pensamos y decimos, pues mira, ahorita que estudie, que se prepare, que, que no se desenfoque de su escuela, ya más adelante ya veremos. El problema de eso está muy bien, si es que así lo desean, repito, si es que es lo que quieren y lo que quiere también el niño o el jugador o la niña, si es que así lo toman a consideración en toda la familia y estén de acuerdo, está perfecto. El problema es cuando el jugador, el tenista, en este caso, el futbolista, el golfista, quien sea, tiene el sueño de llegar a ser profesional y de repente el papá le dice, no, 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 ¿sabes qué? Ahorita, no, a ver, primero estudias, cumple con esto, con tus tareas, tal, está perfecto, pero a veces no le da el tiempo suficiente para el alto rendimiento. Eh, el alto rendimiento demanda muchas horas de entrenamiento. No hay no hay más, o sea, son matemáticas, son números. Esto lo tenemos que entender. Un niño va a ser mejor que otro si entrena más. Bueno, casi siempre, para no ser absolutistas. Obviamente dependerá de la calidad del entrenamiento, pero habitualmente o lo más normal es que si alguien entrena más tiempo, será mejor que otro que entrene menos tiempo. Claro que, pues, dependerá también mucho del talento, pero al final creo que esa disciplina, esa constancia rendirá frutos. Y si no se hace con el tiempo suficiente, para cuando quieran ser profesionales, es probable que ya no les alcance. Por eso es muy, pero muy importante recordar que el deporte sí tiene una vigencia y que si no se hace con el tiempo suficiente, pues puede ser muy, pero muy tarde. Nadie, nadie sabemos, ni los papás, ni el mejor entrenador, si alguno de estos niños pudiera llegar a ser la próxima gran estrella de su deporte, el próximo gran atleta. Nadie lo sabemos, Alan, ni el mejor visor que haya, ni el mejor entrenador, ni un ex profesional. Creo que nadie tiene la varita mágica. Venía escuchando hace rato a Tony Nadal y justamente decía eso sobre Rafa Nadal, quien ya era un fenómeno a edades muy tempranas. A los 13 años ya era un fenómeno, ya era el prospecto. Pero incluso con eso, él no podía firmar y decir, Rafa va a ser el número uno del mundo,
y va a llegar a ganar 22 Grand Slams. No lo podía afirmar Tony Nadal, no podía decir eso. Entonces, a ver, si ni Tony Nadal se comprometió y aseguró, o no, más bien dicho, no aseguró que su sobrino iba a llegar tan lejos, pues es que nadie puede hacer eso, nadie podemos hacer eso. O sea, no hay alguien que tenga esa varita mágica para decirlo. Entonces, ¿qué es lo que sí podemos hacer? Bueno, pues poner, como papás, todas las condiciones posibles, porque aquí depende de muchos factores, para que mi hijo se desarrolle en el mejor entorno posible. Es decir, intentar conseguirle al mejor entrenador, a la mejor academia, las mejores condiciones, la mejor adversidad, porque bueno, ya platicaremos también de ese tema de la adversidad, la mejor adversidad posible para que siempre esté con un reto que alcanzar. Entonces, creo que vale la pena hacer este paréntesis, Alan. Correcto, Adrián, en este camino y es muy importante tener claro que, como bien mencionabas, mientras más pronto se comience es mucho mejor. De hecho, lo hemos hablado en episodios anteriores, nos lo mencionó nuestro colega Víctor Piñones en el episodio donde platicamos con él, decía, es que nosotros en España a los 8 años ya tenemos que estar decidiendo más o menos si realmente le queremos meter específicamente al tenis, porque si no es a los 8, si es después ya vas tarde. Y yo sé que hay ciertos factores que pueden contribuir a que no tenga que ser exactamente a los 8, pero es entender esto, Adrián, que mientras más pronto puedan tomar la decisión o intentar tomar esta decisión, es mucho mejor porque, como bien lo mencionabas, hay una infinidad de variantes o de factores que incluso nosotros no podemos controlar. O sea, no se puede controlar al rival, no se puede controlar el clima, o sea, hay cosas que no podemos controlar, pero sí, como bien decías, Adrián, brindar las herramientas, todos los recursos pues, que se puedan para que justamente cuando lleguen a una adversidad, pues estén lo mayor o lo mejor preparados posibles en este tema, porque sí, esto que acabas de mencionar sobre de la adversidad es algo muy interesante que ahorita vamos a abordar un poquito. Y también en este camino, Adrián, o sea, digamos que vamos avanzando, es importante que los padres de familia, que los coaches y que los mismos jugadores y jugadoras sepan que pues se tienen que hacer algunos ajustes cuando ya se tiene esta decisión o cuando dicen vamos a apuntarle a este objetivo. ¿Qué hay que hacer al respecto? Pues hay que hacer algunos ajustes que van desde la escuela, o sea, aquí obviamente metiendo el gol de Explorer School, o sea, si quieres dedicarle más tiempo al deporte, pues tienes que encontrar o buscar una alternativa educativa que te brinde esta flexibilidad. Entonces, ajustar el tema de la escuela, si es posible, un coach mental o un acompañamiento para entrenar esta parte de la mente. Por supuesto que el trabajo en equipo de este triángulo y yo creo que lo más importante, Adrián, es la actitud, ir con la mejor actitud ante estos ajustes, porque a lo mejor se pueden sacrificar, por así decirlo, algunas cosas, reuniones con amigos, familiares los fines de semana, pero si lo tomas como algo pesado, como algo que estás forzado a hacer, esa actitud te va a hacer que sea mucho más pesado este camino. Son 4 puntos que me parecen fundamentales, Alan, los que tú acabas de mencionar. Esos ajustes familiares, por ejemplo, en temas de la escuela, y qué importante que existan o que existamos opciones como la de Explorer School, que te permite justamente tener esa flexibilidad para entrenar y para estudiar al mismo tiempo, ¿verdad? Sin descuidar ni una ni otra parte. Eso me parece maravilloso, creo que es una gran ventaja que se tiene contra pues generaciones anteriores que pues no tenían esta flexibilidad. Ahora se ha dado mucho por el pues avance tecnológico, creo que esto ayuda demasiado. Y bueno, la escuela me parece algo fundamental. Creo que es bien importante seguir con el tema escolar porque lo hemos mencionado también, Alan, no solamente pues es una preparación con herramientas académicas, sino que también te va a ayudar para tu juego. Es decir, esas conexiones neuronales que se tienen cuando tú estás estudiando, cuando te estás preparando, cuando te estás abriendo mentalmente, te va a ayudar también para la toma de decisiones a la hora de estar jugando, ¿verdad? En cualquier disciplina deportiva que tú hagas, que tú desarrolles, pues la parte neuronal siempre será muy, pero muy importante. En el tema de coach mental o la parte de coaching mental, creo que se vuelve un pilar fundamental. Hemos hablado ya de los 4 pilares fundamentales en el deporte, que es el físico, el técnico, el táctico y el mental. Y pusimos ese ajuste familiar en la parte de coaching mental, porque creo también muy importante, Alan, que los papás nos preparemos en el tema mental. Eh, Muchas veces con el afán de ayudar, estamos perjudicando a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque no sabemos, porque no conocemos. Eso, pues me pasó a mí. Inicialmente, bueno, yo, por ejemplo, con mi hijo Fabio, como ya les he platicado, que es tenista, pues cometí un montón de errores que venía acarreando del pasado, de las formas como yo aprendí, y lejos de ayudarlo, lo estaba perjudicando. Acá tenemos, pues, un curso desarrollado para papás también,
para que si alguien está interesado, bueno, pues nos pueda por ahí escribir en alguno de nuestras redes o cualquier medio que quisiera contactarnos, pues nos puede mandar un mensaje para platicarles un poquito más de este curso que tenemos para que aprendan los papás a cómo ser un coach mental correcto, ¿verdad? Repito, a veces tenemos la voluntad, pero no el conocimiento necesario para encaminarlos de manera adecuada. El tema del trabajo en equipo y la comunidad me parece algo fundamental. Se habla mucho en diferentes disciplinas, sobre todo en aquellas disciplinas que son individuales, que pues hay mucha soledad. Es algo recurrente. Si escuchamos los episodios con Santiago González, con Lara Herrera, con Leo Lavalle, hablan de esta soledad que tiene el tenista. Sí, el propio Guido Lorandi también, que está muy bueno ese episodio también, habla de esta soledad. Sin embargo, bueno, pues creo que se puede sortear de diferente manera al contar con una comunidad, ¿verdad? Una comunidad de apoyo, como tú has mencionado algunas veces, Alan, esta red de soporte, estas amistades, estos mismos jugadores, ¿verdad? Estos mismos tenistas que pueden formar parte de esta comunidad para que hagas el camino pues mucho más agradable, mucho más acompañado. Creo que es bien importante también tener esta comunidad. En Explorer School tenemos una gran comunidad, creo yo, Alan, donde, bueno, pues hacemos también algunos eventos, como los eventos que hacemos con Team Explorer, que eso ayuda muchísimo también a mantener esa cohesión como comunidad. Y el punto más importante, creo que tú también lo resaltaste así, Alan, es la parte de la actitud, porque la actitud a lo largo del trayecto del deportista de alto rendimiento, se escuchan muchas cosas, Alan. Muchas personas que se atreven a opinar y no haciéndolo de manera, digamos, con una mala intención, pero sí muchas veces perjudicando o son comentarios que pudiera llegar a perjudicar, como es muy difícil, la federación no apoya, no hay mexicanos porque los mexicanos somos como los cangrejos mexicanos, que cuando uno llega a la cima el otro te va a jalar, y entonces empiezas a envolverte muchas veces de este tipo de comentarios, que son comentarios que hemos escuchado durante años, Alan, y si nos contaminamos de esos comentarios, pues efectivamente pues van a tener un impacto negativo en nosotros. Acá debemos de cambiar esa narrativa, creo yo, Alan, cambiar ese speech que nos hemos venido contando durante años, saber que el mexicano es extraordinario, que somos extraordinarios y somos tan buenos como los españoles, como los argentinos, como los norteamericanos, como cualquiera. Somos como cualquiera, Alan. Y esa actitud que tenemos que ir hacia, es una actitud hacia adelante, es una actitud que se entiende que pudiéramos estar cansados, los papás también, porque fungimos una actividad o actividades que de repente pudieran ser cansadas, como estar viajando a torneos, como estar todos los días llevando a entrenar a nuestros hijos, pero es una actitud, perdóname, es una actividad maravillosa, Alan. O sea, es una actividad que, híjole, hay que pensarlo. ¿Cuántas personas no tienen esa posibilidad? Para quienes sí tengamos esa posibilidad, pues hay que agradecerle a Dios o a quien quieran, pues, a quien, en quien crean ustedes, agradecer y hacerlo con la mejor de las actitudes, porque me parece que es algo que, pues pudiera ser incluso envidiable para cualquier otro padre de familia. Así que yo creo que la actitud es súper, súper importante. Cómo encarar cada uno de estos días con la mejor actitud posible, Alan. Es correcto, Adrián. Y este último comentario que hiciste también es muy valioso porque ya es un privilegio el poder tener hijos o hijas o estar involucrado en el deporte. O sea, de entrada ahí ya estás inmerso en una comunidad muy positiva donde te aleja de una infinidad de situaciones negativas, de vicios. O sea, realmente ya es un privilegio. Llegues o no al top, no sabemos, pero el que ya estés involucrado de verdad es un privilegio. Y para aquellos papás y mamás que han elegido acompañar y apoyar a sus hijos en este entorno, créanse que están tomando la mejor decisión. Y sobre el tema, bueno, nada más para cerrar el tema académico, Adrián, que hablabas al inicio, entendemos perfectamente aquellas familias que tienen ese temor justamente de, híjole, si lo mueve a una escuela online, va a perder a sus amigos o va a perder pues esta socialización que sabemos que es muy importante, pero realmente a lo mejor la dejas de tener en la escuela, pero la tienes en el mismo deporte. O sea, yo recuerdo perfectamente, Adrián, cuando tuvimos oportunidad de ir a Tepa, en Jalisco, a dar una charla que nos mencionaba una mamá de un chico tenista que decía, es que lo saqué de la escuela o lo voy a sacar de la escuela y sus amigos están en el tenis. O sea, su fiesta de cumpleaños se la hice en el club donde entrenan todos los días
y la actividad fue que jugaran tenis. O sea, realmente ahí están sus amigos, que sepan que sí se puede cubrir de distintas formas, no nada más la parte social se encuentra en la escuela. Claro que es importante y claro que también es importante ir a la escuela para, pues, para ciertas cosas. O sea, obviamente nosotros acá en Explorer lo último que queremos es que dejen la escuela, pero que le den un enfoque dependiendo del objetivo que tengan, porque como bien decías, Adrián, a lo mejor pues un niño puede decir, oye, a mí qué me sirve el binomio cuadrado perfecto cuando estoy en la cancha. Pues sí, no vas a resolver una ecuación en ese momento, pero te da la lógica o te da ese entrenamiento mental para poder tomar decisiones, o si lo quieres ver ya más académicamente, te va a servir. Si en algún momento quieres una beca en college, pues por supuesto que te va a servir que estés preparado en este aspecto. Entonces, quería nada más cerrar este tema de lo académico, Adrián, de la escuela. Y quisiera yo profundizar, Adrián, aquí quiero preguntarte algo en particular, que es un tema muy interesante o un punto que abordamos hace un momentito, el tema de la adversidad. ¿Por qué tú consideras, Adrián, puedes platicarnos tú que has estudiado este tema, por qué es tan importante la adversidad? Ojo, adversidad positiva para los atletas. Pues una respuesta corta, Alan, podría ser esto a título personal, porque pues creo que así es la vida. O sea, la vida siempre te va poniendo retos y, y creo que si no los tenemos, pues me parece que la vida puede ser muy triste. O sea, si no tenemos ese deseo de avanzar, ese deseo de desarrollarnos, ese objetivo más grande siempre, em, me parece que puede ser un desperdicio de vida. Creo que la vida es maravillosa, Alan, y por eso creo yo que en los atletas es bien importante siempre estar en constante adversidad para que cuando en un torneo les toque esa misma adversidad, pues estén preparados para poderla afrontar de la mejor manera, para que sepan que ese camino ya lo vivieron y que sea algo completamente natural. Entonces, creo yo que eso forjará tu carácter, forjará a la persona y al final de cuentas me parece que una persona con el mayor número de adversidades en su haber, en su vida, tendrá muchas más posibilidades de éxito. Y bueno, pues esa es la razón. Creo que te puedes volver mucho más fuerte mentalmente hablando. De acuerdo, Adrián. Y ojo, no es que deseemos que les vaya mal o que se enfrenten a situaciones negativas, sino que tratar de acercarlo a este tipo de adversidades que sabemos o que saben los papás que les puede ayudar a crecer a sus hijos e hijas. Por ejemplo, a lo mejor los que tengan la posibilidad de mandarlo a una academia en otro país o en otra ciudad para que también desarrolle ese tipo de habilidades blandas, que a lo mejor no todo las va a aplicar en el deporte, pero sí en su familia, en su desarrollo personal, cuando tenga familia. O sea, realmente este tipo de adversidad únicamente es para crecer, adversidad que creemos que es sana pues para el desarrollo, Adrián. Y es que no, a ver, diferenciar de algo negativo con algo adverso. Son, son dos cosas diferentes. O sea, la adversidad pudiera ser negativa, tal vez. No estamos hablando de que sea algo negativo al revés. Yo creo que la adversidad desencadenará algo positivo en la mayoría de los casos. Una vez superada esa adversidad, creo que dejará algo positivo. Entonces, no, la adversidad es buenísima. La adversidad es muy, pero muy buena. O sea, de repente cuando, a ver, vamos dando un ejemplo acá de lo que nos sucede en Explorer, que hay chicos que de repente se les puede hacer pesado el contenido y que digan, híjole, ya se me juntó, ahora tengo que llenar tantos módulos. Bueno, pues dale, o sea, es una adversidad positiva. Y si superas esta adversidad, te vas a dar cuenta que vas a poder superar muchas más cosas en tu vida. Cuando te enfrentes y llegues a una carrera profesional, tal vez te va a mostrar otras adversidades similares. Y bueno, pues ahí vas a enfrentarte a profesores que te van a exigir y te van a pedir una calidad suficiente para la entrega de tus tareas, de tus trabajos, tus ensayos, tus actividades, etcétera. Entonces tienes que estar preparado. Este es un ejemplo nada más, pero creo que nos referimos en la adversidad, en esa parte que pues tiene o no debería de ser negativa. Por el contrario, me parece que la adversidad es todo lo contrario, es algo que una vez librada esa adversidad te dejará algo positivo. Es correcto, Adrián, todo. Y es justamente como decíamos al inicio, depende de cómo lo tomas, o sea, con la actitud con la que la tomas. O sea, a esa va a ser la diferencia en que si la adversidad que te encuentras te va a ayudar a crecer o te va a ayudar a todo lo contrario, a quedar estancado. Y también otro punto importante, Adrián, que queremos platicar, compartir es, digo, no hay, como bien decía, no hay una ciencia exacta, no hay una fórmula, no hay un número fijo de horas, de torneos, pero sí hay una base, una guía más o menos que te puede dar un norte
Por ejemplo, Adrián, para aquellos papás que se preguntan, pero es que ¿cuántas horas tengo que entrenar al día o a la semana? ¿Qué torneos debo jugar o debería jugar dependiendo del objetivo que tengo? Entonces, ahí más o menos tenemos información con la fuente de Gabe Jaramillo, Adrián, donde nos dice un poco, un norte de cuántas horas tienes que dedicarle, ya sea porque si quieres entrenar solo por entrenar o si quieres entrenar para competir o si quieres entrenar para ganar. Adrián, ¿cómo pudieras tú darnos en perspectiva esta información? Sí, creo que es una fuente bien interesante que coincide con muchas otras fuentes, ¿no? Tanto Gabe Jaramillo como realmente los que saben, los que están muy, pero muy involucrados en el alto rendimiento, sobre todo en el tema tenístico. Creo que la mayoría coinciden con este número de horas en promedio que deberá de entrenar un tenista. Creo que algo bien importante que tú destacas, Alan, es justamente eso. O sea, es decir, esto es, a ver, hay diferentes fuentes, hay diferente información. Para unos puede servir, para otros no. O sea, creo que esto vale la pena hacer como ese disclaimer de decir, ok, esto no es exacto, ¿no? Es algo, pues, digamos, como adoptado de las mejores prácticas, en este caso de esta fuente de información que es de Gabe Jaramillo, y hablan de un entrenamiento, por ejemplo, de los 12 a los 14 años, y me voy a ir ya a esta edad, porque para esta edad creo yo que quien quiera ser deportista de alto rendimiento ya tuvo que haber tomado esa decisión. Y me parece también bien importante, voy a hacer un paréntesis porque justo en una sesión que tuvimos en el Club Britannia de León, estuve más o menos frente a 15 jóvenes, niños, y yo les preguntaba, a ver, ¿cuál es su sueño? Y la mayoría de ellos decía, quiero ser tenista profesional. Y luego les pregunté, oigan, ¿y quiénes de ustedes, o más bien de sus papás, más bien dicho, quiénes de sus papás conocen este sueño? Y creo que solamente un niño levantó la mano, o sea, los otros 14 no levantaron la mano. Entonces, ¿qué pasa? Que el papá, pues confía muchas veces en las academias, va y los lleva, y, y ellos creen que a lo mejor con una hora, hora y media que van y los dejan al día, será suficiente para que su hijo pudiera llegar a ser el próximo Roger Federer, el próximo Rafa Nadal. Y esto no es así. Creo que es muy importante que sepan y que ya consideren este número de horas, tal cual como lo voy a mencionar, de 12 a 14 años, un promedio de horas por semana está alrededor de las 30 horas. 30 horas por semana cerrando números. Es decir, si le dedican 5 días a la semana, pues van a ser 6 horas por 5 días. 6 horas por 5 días de entrenamiento. Ahí están las 30 horas si su hijo tiene entre 12 y 14 y si quiere ser o aspirar a ser tenista profesional o llegar a college, que no es poca cosa, ¿eh? O sea, hay que ver cuántos de los tenistas, y ya lo dijo también Julio Álvarez, cuántos de los tenistas de college estuvieron jugando el último US Open, la cantidad es altísima. O sea, lo que les quiero decir es que el nivel es muy, pero muy alto, como que creen que, no, pues si no soy profesional, pues me voy a una universidad. Pues no, no está tan fácil. O sea, debes de tener un nivel superior para llegar a universidad. Así que si quieren llegar a esos niveles, pues la recomendación, de acuerdo a Gabe Jaramillo, es empezar en esas edades de 12 a 14, alrededor de 30 horas por semana. Y de ahí, bueno, pues se va incrementando ya cuando cumplen 14 años, que ya están pues consolidándose en temas de ITF, los torneos ITF, y ahorita lo vamos a platicar, arrancan a partir de los 13 años cumplidos. A partir de que el niño cumple 13 años, pueden empezar a jugar torneos de la Federación Internacional. Y esto es bien importante porque estos torneos ITF, bueno, pues te suman puntos como jugador junior para esa ruta hacia el profesionalismo, y también son puntos que consideran también para college, ¿no? Para poder optar por una universidad. Siguiendo en ese camino, una vez que el tenista cumple 18 años, la recomendación es que se le dediquen alrededor de 37 horas por semana. Puede ser un poco más, un poco menos, pero bueno, digamos que va a estar entrenando 6 días por 6 horas aproximadamente. 6 días por 6 horas, incluyendo aspectos físicos, aspectos técnicos, aspectos tácticos y aspectos mentales. O sea, todo integrado dentro de esas 6 horas de entrenamiento, ¿verdad? Así que bueno, de 14 a 18, no sé si lo mencioné, son alrededor de 33 o 34 horas. Entonces, pues bueno, todo esto va incrementándose conforme va avanzando el jugador en edad. Tiene que, pues obviamente, entrenar más tiempo, Alan. Claro, Adrián, y sí es que es el objetivo. O sea, realmente esto es algo muy claro. Esto es para quienes realmente tengan en mente un objetivo grande. Es
claro que es muy válido para quienes digan, no, pues mi objetivo es solamente quedarme en la región y ser el mejor de la región. Excelente. O sea, si ese es el objetivo, está perfecto. Ahí tienes una guía si quieres ir a college o si quieres estar en el top. Realmente se tiene ahora sí que una base. Se puede ajustar, obviamente, dependiendo del objetivo de cada quien y siempre y cuando las tres partes de este triángulo del deportista estén alineadas y pues todos jalen para donde mismo, porque si no, va a ser un poco complicado. Y ahora, en temas de torneos, Adrián, también es una pregunta que hemos escuchado mucho o comentarios de familias de, es que, o sea, ¿qué hago? ¿A dónde lo inscribo? ¿Qué torneos tiene que jugar? ¿Cuántos? Si quiero ir a college, ¿qué torneos tengo que jugar? También con la fuente de Gabe Jaramillo se tiene una idea, Adrián, dependiendo de la edad, de la categoría, más o menos el promedio de torneos y del tipo de torneos que debería jugar un tenista para complementar estas horas de entrenamiento, porque justamente a la par o para complementar las horas de entrenamiento, tienes que todo eso llevarlo a un entorno real o una situación real que son los torneos y los partidos. Sí, por supuesto. Y creo que hay que decirlo con todas sus palabras porque a veces en México nos encanta como un poquito dorar la píldora y decir, no, vamos bien, no pasa nada. No, es que es bien importante poner a los niños en competencia y ponerlos lo antes posible. Yo sé que a lo mejor por ahí vieron la película de las Williams y decían que no las tenían en torneos. Pues no, no las tenían en torneos, pero las tenían entre las hermanas jugando entre ellas y con el papá y entrenando a full. O sea, bueno, pues creo que siempre se puede dar un garbanzo de a libra. Sin embargo, creo que es importante ponerse en competencia para, volvemos a lo mismo, haber experimentado esa adversidad y que poco a poco vayan ganando esa experiencia y que se vayan haciendo más fuertes mentalmente. Cuando el niño inicia en el tenis, y vamos a poner una edad a partir de los, digo, 7 años, ya por muy tarde, ya cuando está pensando en hacer algo importante en el tenis, vamos a decir que de 7 a los 11 años aproximadamente es prácticamente el mismo número de torneos que tendrá que jugar. En promedio, pues podemos decir que pueda llegar a jugar el niño más o menos unos 7, 8 torneos locales. A torneos locales me refiero torneos en su ciudad, torneos que a lo mejor estén en su propio club, en clubes cercanos al club en donde entrena o en la misma ciudad donde entrena. 7, 8 torneos, puede ser un poquito más, por ahí también le podemos poner hasta unos 12 torneos en promedio, ¿no? De 8 a 12 torneos locales, es decir, un torneo al mes, vamos a cerrarlo así. Y ya también tendría que estar fogueándose en torneos nacionales, en torneos de la Federación Mexicana de Tenis en este caso, que son torneos, acá en México, pues están los de Semana Santa y Semana de Pascua, que es el torneo de San Luis y de Querétaro, y después viene la gira de verano que arranca con Guadalajara como el primer torneo nacional. Si quieren considerar, por ejemplo, hay un G1 en León, que es previo al de Guadalajara, por ahí hay un G2 previo al de León, que es en Aguascalientes, y bueno, también esos los podemos considerar como un torneo nacional, si así lo queremos ver, porque también dependerá del ranking para quienes no conozcan y no sepan y digan, oye, a ver, pues esto me interesó, pero ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues yo creo que lo más simple es ir con su entrenador en su academia para que les explique cómo deben de federarse y cómo participar en estos torneos. Si su entrenador no sabe, pues mi sugerencia es cámbiense de academia, porque si no saben cómo federar y cómo participar en este tipo de torneos y ustedes buscan que su hijo se desarrolle al máximo nivel, bueno, pues ya de entrada estamos mal, ¿verdad? Cámbiense de academia, busquen una academia que sí tenga este conocimiento, eso sería lo primero. Bueno, estos torneos nacionales continuamos, después de Guadalajara viene Puebla, viene Estado de México y se cierra con el Nacional de Monterrey, que a partir del 2026 es un nuevo torneo nacional. Antes era un torneo grado 1, ya hemos platicado qué es esto de los grados, ¿verdad? Hablando de Federación Mexicana de Tenis, los niveles o el nivel más alto de torneos son los torneos nacionales y después vienen los grados, grado 1, 2, 3 y 4, ¿verdad? Hay que pues ir buscando ahí. Si no se ha participado en ningún torneo, bueno, pues pueden iniciar con un torneo grado 4 que sea cerca de su ciudad para empezar a ir midiendo el nivel y de ahí ir aumentando, mejorando en el ranking, que esto también es importante para poder entrar dentro de los jugadores que puedan llegar a competir, porque muchas veces se pueden quedar fuera del cuadro principal, tendrán que ir a jugar una quali, que se juega normalmente 2 días antes de que arranque el torneo de cuadro principal, tendrán que ganarse su lugar para entrar a Main Draw, que bueno, pues ahí es un número limitado de jugadores dependiendo del tipo de torneo. Ya más avanzados en el tiempo, más avanzados en la edad, Alan, digamos que a partir de los 12 años, que fue cuando dimos el ejemplo que tiene que tener ya un ritmo de entrenamiento de más o menos 6 horas diarias por 5 días a la semana,
bueno, ya tendrá que aumentar el número de torneos locales. Por ahí, pues, podemos hablar de 15 torneos locales aproximadamente. Tendrá que aumentar el número de torneos nacionales, que estamos hablando alrededor de 5 torneos nacionales, que prácticamente son los 5 que acabo de mencionar. Y tendrá que, en la medida de lo posible, poner por ahí tal vez 3, 4 torneos internacionales, ¿no? Si se puede más, mejor, pero por ahí unos 3 o 4 torneos internacionales. Y esto de empezar a agregarle los torneos internacionales es bien importante, sobre todo para la parte mental, que el chico o la chica se den cuenta de que enfrentando a alguien de otro país, pues es igual, o sea, realmente es lo mismo, como que se le haga, digamos que se le haga normal enfrentar a un español o a un francés o a un norteamericano o a un costarricense, a un brasileño, a un colombiano, o sea, que vean que igual que ustedes, que los niños pues también tienen emociones diferentes, también tienen miedos, también tienen frustraciones, también tienen 2 piernas y 2 brazos. Por eso es tan importante que también se vayan rozando en este tipo de torneos internacionales. Y bueno, así, para no, pues no dar tanta información, ¿verdad? Porque a lo mejor puede ser muy tedioso. Alan, pues se tiene que ir aumentando. Creo que una edad importante son los 13 años. En los 13 años ya se tendría que iniciar ya con torneos ITF, torneos ITF que, pues en la medida de lo posible, traten de por ahí participar en al menos 4 torneos ITF al año. Van a quitar o disminuir la participación en los torneos locales, solamente considerarlos como torneos extras por si los necesitan, si quieren practicar algo que hayan visto con su entrenador, si quieren poner en práctica su saque que lo acaban de modificar o su derecha, su revés, qué sé yo. Creo que esos torneos locales irán desapareciendo de cierta manera y empezarán a cobrar mucho más relevancia los torneos de la Federación Internacional, donde al final se irán desplazando este tipo de torneos locales hasta, digamos, eliminarlos, continuar por ahí con los torneos nacionales, que además son importantes los torneos nacionales, los torneos federados o de la Federación Mexicana de Tenis. ¿Por qué? Porque dan puntos para poder pertenecer a los selectivos estatales para participar, por ejemplo, en las Olimpiadas Nacionales y también en selección nacional. Así que bueno, si vamos aumentando, bueno, pues ya se irán incrementando estas participaciones en torneos internacionales, en torneos ITF, tal vez por ahí de los 15 años, eliminamos los torneos internacionales, aumentamos los torneos ITF y pues por ahí también ya pudieran estar viendo algunos torneos de Futures también, como lo mencionaba en su momento Julio Álvarez, pues ya empezar también estos torneos que sean de la Asociación de Tenis Profesional, de la ATP o de la WTP para las mujeres. Entonces, pues bueno, para no dar cada edad y el número de torneos, lo importante es que el mensaje se entienda, sobre todo en la cantidad de horas que tiene que dedicarle el tenista para pues tener alguna posibilidad de llegar a ser profesional y poder tener también alguna posibilidad de llegar a college con una buena beca universitaria, Alan. Y eso, Adrián, esto es muy interesante y también para quienes nos escuchan, sabemos que puede ser, o sea, fue mucho número, a lo mejor puede ser abrumador decir, híjole, o sea, ¿qué cantidad de torneos tiene que jugar mi hijo o mi hija? Pero eso se va a ir descubriendo y se va, digamos que trabajando sobre la marcha. Y el ritmo también, como bien mencionabas, Adrián, te lo puede ir marcando tanto el mismo jugador como el entrenador. O sea, pues, mira, ya veo en él o en ella que puede jugar ya no un G4, sino que vaya subiendo. Entonces, ese ritmo te lo va a ir marcando, obviamente dependiendo del objetivo, dependiendo de las posibilidades. Pero sí, es un camino que pudiera ser abrumador en la cantidad de torneos, pero cuando estás sobre la marcha, Adrián, y un comentario que tú hiciste al inicio, es que se disfruta. O sea, si bien por supuesto que es un reto y hay que levantarse temprano, hay que viajar, hay que invertirle dinero, tiempo, realmente es algo que se disfruta y se puede, o más bien no se puede, se utiliza también como pasar tiempo de calidad con tu hijo, con tu hija. Entonces, es una actividad, como decía, si ya estás dentro del deporte, créeme que estás en el entorno adecuado, Adrián. Y bueno, si quisiéramos oír resumiendo en frases todo esto que hemos platicado, esto que hemos aprendido, que hemos tomado de las personas con las que hemos tenido oportunidad de platicar, bueno, tenemos aquí algunas frases que la verdad son contundentes. Una de ellas es, sí, quiero ser Sinner o quiero ser Alcaraz, quiero ser Nadal, pero entreno como ellos realmente. O sea, estoy siguiendo el mismo camino o sí tengo mucho talento, soy buenísimo, pero tengo la disciplina para poder desarrollar ese talento. Creo que este tipo de frases, Adrián, son, como decía, son contundentes y te da una perspectiva de que si realmente es lo que quieres, porque puedes soñar en grande o puedes tener un sueño muy grande, pero si entrenas pequeño, creo que va a ser un poquito complicado, Adrián. Por supuesto, Alan.
quiero competir, pero no quiero sacrificar mis fines de semana y quiero una beca deportiva, pero la verdad es que no quiero tener esa constancia diaria. Quiero resultados diferentes, pero sigo haciendo lo mismo. Entonces, pues bueno, creo que aquí el mensaje es muy contundente. Si algunos papás nos están escuchando, pues no los queremos asustar, pero si su hijo o hija tiene 12 años o más y no entrena al menos 6 horas al día y tienen el deseo de llegar a ser tenistas profesionales, pues creo que les puede llegar a costar un poquito más de trabajo. Hay algo importante también que mencionar en esto, Alan. Cantidad no es lo mismo que calidad, porque también hay muchos papás que dicen, no, yo voy a tener a mi hijo entrenando 10 horas al día, si esa es la receta mágica del entrenamiento. Ok, sí, pero recordar que también el descanso es bien importante. Siempre considerar el descanso como parte del entrenamiento. Esto también es muy importante mencionarlo, Alan. La alimentación también forma parte de ese entrenamiento físico. Entonces hay que considerar todos estos factores, Alan. Así que bueno, pues ahí está el mensaje. Espero que no hayamos asustado más de alguno por ahí, Alan. Pero bueno, hay que decir las cosas como son porque muchas veces esta información no se da, no se conoce. Y bueno, cuando intentamos reaccionar pudiera ser demasiado tarde. Espero que les sirva esta información. Y así lo es, Adrián. Creo que, como decía al inicio, ha sido información recabada de personas que ya lo están viviendo. O sea, de entrenadores, de papás, de mismos jugadores que ya llevan un camino recorrido en este tema del deporte, no nada más en el tenis, sino en el deporte en general. Como bien lo decíamos, hay que irnos enfrentando a este tipo de adversidad. Y los torneos, dependiendo de los grados, los internacionales y todo lo que acabas de mencionar, creo que es una adversidad que en particular un tenista debería tener para poder desarrollarse. Ya, esto es también otro disclaimer, si va a llegar a ser profesional, eso nadie lo sabe, pero la formación y la intención va enfocada a que pueda desarrollarse como persona. Lo demás será una consecuencia de estos objetivos que se plantearon y todo el trabajo que se ha hecho en el día a día. Igual yo también espero, Adrián, que esta información les haya servido, que les haya hecho sentido, que les haya ayudado un poquito. Si tienen algún comentario de, oye, también les faltó mencionar esto, creo que es importante esta otra situación, por favor háganosla saber para tenerla en cuenta y para poder en algún momento compartirla con nuestra comunidad. Nuevamente, Adrián, muchas gracias por toda esta información. Gracias a las personas que estuvieron aquí en este episodio con nosotros. Nos vemos y nos escuchamos en la próxima.